Le damos la bienvenida a Cynthia Yamamoto, quien es activista del colectivo Peruanos de a Pie, labor importante que realiza día a día en defensa de los peatones y de las personas pues que son vulnerables en las diferentes vías de nuestra ciudad y de nuestro país. Cynthia, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Claudia. Buenos días, Ángel. Cynthia, bienvenida. Gracias por darnos estos minutos y hablar un poco de tu experiencia y qué ha cambiado a lo largo de esta semana frente a un estado de emergencia nacional que demanda poder tomar medidas mucho más drásticas en el cuidado, en la prevención, en el transporte. Sí, ¿no? Para empezar, el estado de emergencia ha implicado la reducción de un número considerable de viajes y solamente nos hemos quedado con lo mínimo indispensable con lo que puede funcionar la ciudad durante esta pandemia, ¿no? Entonces tenemos viajes inevitables que ya lo han repetido a lo largo de todo el programa, ¿no? Que son viajes de personas y viajes de carga. En lo que van de personas ya está más de repetir, ¿no? Aquellos viajes de médicos, personal de salud, policías, fiscalización de las municipalidades, del Poder Ejecutivo, las personas de limpieza pública, trabajadores de bancos, también los que nos brindan alimentos y medicinas, como pueden ser los bodegueros, las personas que trabajan en los mercados, esos trabajadores esenciales, inclusive la gente que reparte el gas, ¿no? Porque también es transporte de hidrocarburos, todo aquello que esté marcado dentro de los decretos supremos 044 y 048, ¿no? Y por otro lado tenemos el transporte de carga que sigue funcionando. Sí, Ángel. Mira, si bien es cierto, hay esta restricción de que se preste el servicio de transporte con el 50% de la flota, tú que vives día a día y que también te transportas con el transporte público, el hecho de que exista una medida de que solamente puedan viajar sentadas las personas y no paradas, que por cierto es una medida acertada para evitar el contagio, pero ¿no ves que realmente es insuficiente la oferta de los buses si solamente van a ir sentados el público usuario? Bueno, Ángel, lamentablemente lo que nunca hay en este país es un análisis real de la oferta. Nosotros al día de hoy no tenemos información oficial de cuánto es el número de pasajeros que se están movilizando por las actividades obligatorias que te acabo de mencionar del Decreto Supremo 044 y 048 del estado de emergencia. Por ejemplo, algo que les estaba comentando es de que todos estos días hemos tenido capacitaciones vía online. La última que hemos tenido ha sido con la experiencia del grupo de transportes de buses de la ciudad de Shenzhen, en China, que es lo que está encima de Hong Kong, y que ellos han tenido una experiencia exitosa en el manejo del transporte público que ellos controlan en la ciudad, ¿no? Que son los operadores, el tercer más grande operador de la ciudad, y que tienen 6.000 buses en operación, 30.000 personas trabajando y 5.800 taxis. Ahora, lo que nos han dicho en estas semanas del coronavirus que empezó en China es justamente que la reducción que ellos tenían calculada era de un 40% de pasajeros. Y por lo tanto, lo que tenían que hacer es establecer todo el servicio que tienen que desplegar a la ciudad con ese porcentaje de pasajeros, y sin embargo, la oferta que ellos brindaban era del 50% de la flota y de los pasajeros. Una, por el tema de la separación, ¿no? Tiene que haber una distancia social adecuada. Luego, tiene que haber mayor frecuencia de limpiezas, tiene que haber, si es que se procura de que la limpieza sea en cada vuelta o en cada tramo, no una desinfección de todo el bus, de las partes donde tocan las personas y qué sé yo, eso implica que la capacidad operativa del bus como tal no va a ser la frecuencia regular de ida y vuelta, sino que esos buses van a pasar a la desinfección y luego tienes que despachar a otra unidad y esos son temas operacionales que no se están tomando en cuenta al momento de decir, ok, se respeta 50%. Yo vivo en la avenida Javier Prado frente a un paradero y yo veo la cola que se forma durante antes de la hora de toque de queda. Cynthia, lo que tú nos cuentas es bastante preocupante, porque un plan de contingencia parte de un punto importante, que es el hecho de poder logísticamente saber frente a qué nos estamos enfrentando, para poder armar las medidas necesarias en el transporte. No lo tenemos. Ustedes están trabajando al cálculo, están trabajando a la emergencia. ¿De qué manera es que se está movilizando en emergencia? Tengo entendido que lo que se está haciendo es tomar las recomendaciones que da el Ministerio de Salud, que finalmente es
el Ministerio Rector en el momento de esta emergencia sanitaria. Sin embargo, también dependerá mucho de la respuesta que tengan los organismos técnicos de cada sector, o en este caso el de transporte público, que lamentablemente al día de hoy no está totalmente unificado en la ATU. También tenemos todavía lo que pueda saber el leal, saber y entender de lo que se haga en ProTransporte, con los corredores, con el metropolitano, y la guía central de ATU, con el Metro de Lima. Y el resto del transporte tradicional no concesionado está pues a su suerte. No, está... Cintia, a partir de estas buenas prácticas que has mencionado, que se están dando en otras ciudades y que muchas personas en las redes justamente han pedido que se apliquen en nuestra ciudad, ¿cuáles serían las recomendaciones a las autoridades, a las empresas de transporte que están brindando el servicio y a los usuarios, para que, digamos, puedan incidir en los temas fundamentales a efectos de evitar el contagio del coronavirus? Claro, lo primero que tienen que hacer cualquier empresa de transporte, ya sea el sistema concesionado o el sistema tradicional no concesionado, es preocuparse mucho por la fuerza de trabajo que se mantiene en esas empresas. El conductor es la persona probablemente más importante en este momento que cuidar su salud, que tiene que estar correctamente informado, tiene que tener controles periódicos de cómo va evolucionando su salud a lo largo de estos días, darle elementos de protección, ya sean como máscaras, también dotación de limpieza, ¿no? Y kit de aseo en la unidad, por ejemplo, tener alcohol desinfectante, o nosotros vemos, por ejemplo, en los paraderos, donde se realiza todavía el cobro con dinero en efectivo, esa justamente manipulación del dinero es una actividad de riesgo, ¿no? Entonces, algo que estábamos recomendando, por ejemplo, en la Municipalidad de San Isidro, es que puedan, y también lo podría tomar la Municipalidad de La Molina, ¿no? Que ya están preocupados, es amarrar en los postes de transporte de los paraderos una botella de gel desinfectante para que la persona que está haciendo la recarga de la tarjeta de transporte y las personas que hacen el pago en efectivo a su vez puedan desinfectarse las manos para no seguir teniendo las manos contaminadas por el dinero, ¿no? Que es altamente... Es algo que nos está mapeando en este momento. Bueno, hablando de ese tema, Cintia, creo que es fundamental recalcar pues que en el sistema de corredores complementarios hagan uso de la tarjeta y eviten hacer uso del dinero, ¿no? Porque ya está implementado esta forma de pago. Eso es dentro del bus, pero ¿qué pasa afuera del bus? En la estación o en los puntos de recarga, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en los paraderos hay personal de la empresa de recaudo, ¿no? Que hace el cobro, la recarga electrónica en vía. Entonces, en ese punto es que también hay que controlar, porque en ese punto hay manejo de dinero en efectivo. Entonces, para que la persona que aborda la unidad también esté con más medidas de desinfección, también tendría que tener un gel desinfectante en ese punto, ¿no? Para poder cortar la... ¿Y cuáles serían las recomendaciones para las autoridades, Cintia? Bueno, con las autoridades necesariamente tenemos que... no solamente tiene que hacer en este momento un rol fiscalizador y de control, sino que tiene que ser un rol de previsión de la demanda. Tiene que asegurar que haya la oferta necesaria de transporte de carga, por ejemplo, en centros de abastecimiento. No podría haber, por ejemplo, que en el mercado mayorista de frutas o en el mercado de Santa Anita no haya adecuada cantidad de transporte. Las municipalidades tienen una base de datos, saben muchas de las actividades que ellos, por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene todo alimentario y ahora ATU de transporte de carga, ¿no? Y esa demanda se dimensione en los lugares donde realmente es necesario para asegurar el abastecimiento, por lo menos de alimentos, a todas las ciudades. Entonces no basta solamente con fiscalizar, sino también con visualizar y operativizar la demanda en este momento, y la oferta, en este momento de los servicios de transporte de carga. Otra cosa que también tienen que hacer es asegurar, y eso también es una lección que se ha aprendido de la empresa de buses de Shenzhen, en China, es que esta empresa ha tenido convenios con el Estado. Bueno, realmente China todo es estatal, ¿no? Pero bueno, en fin, se ha hecho los acuerdos con el transporte del personal médico, porque el personal médico no puede ser que se acaba la jornada, cierre la puerta del hospital y vaya a ver usted cómo encuentra transporte. No. Así es, Cintia, queremos el transporte de personal. Entonces, el personal de trabajos esenciales, por ejemplo, los conductores del metro, los conductores de los corredores, personal médico, de la salud, de seguridad, de limpieza pública, todos aquellos trabajadores que están en todos aquellos que en el momento tienen que trabajar.
Muchas ideas, requieren transporte de personal. muchas ideas, Cintia, que esperemos desde donde te toca puedas trasladarlas. Aún quedan días en este estado de emergencia nacional. Agradecerle a Cintia Yamamoto por haber estado en la línea.